Seguimos hablando de otro milagro del camino, porque si se me pide hablar de la FICS, tengo que seguir hablando de milagros, ¿no? Y la moderna historia del Camino de Santiago se remite exactamente a eso. No se puede hablar de ellos sin remitirnos al milagro, empezando por todo lo que hizo Elías en Ocebreiro, ¿no? Mirad, en el año 2014 nos dimos cuenta de que necesitábamos la unión de gente de todo el mundo para articular muchísimas cosas en el Camino de Santiago, ¿no? Sí, abandonar un poco la política de campanario, este es mi trozo de camino, esto es lo que yo voy a defender, para avanzar en un concepto más universal, ¿no? Más universal y más entendible del camino para todos, y teniendo en cuenta además el enorme trabajo que se estaba haciendo fuera de la península ibérica, en todos los continentes, además en el Camino de Santiago, ¿no? Entonces fue cuando decidimos crear la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago como una herramienta, como una utilidad, como una flecha afilada en defensa del patrimonio y de la tradición jacobea. No fue fácil, porque hubo que hablar con gente en todo el mundo, explicar que lo que teníamos exclusivamente eran valores y que lo nuestro era defender esos valores, ¿no? ¿De qué valores estamos hablando? Pues de los valores de siempre del Camino de Santiago, ¿no? Espiritualidad, búsqueda, aventura, solidaridad, hospitalidad y libertad. 6 valores básicos que teníamos la misión, la obligación de defender, y eso unido a un patrimonio único. Es decir, el camino no es más que un legado de la historia por donde pasa lo mejor de todos nosotros, que es un legado físico, que contiene un patrimonio material y además un patrimonio inmaterial. Todo eso es lo que de alguna manera metimos en una gran caja y fue por lo que se fundó la FICS. Con el altruismo de siempre y sin un duro, claro, ¿no? A partir de ahí lo que se ha hecho es trabajar, ¿no? Es decir, no hemos parado. Y no hemos parado porque el camino no se para, hay que decir a toda esta gente tan pesimista en lo que se refiere al futuro del Camino de Santiago, que el Camino de Santiago viene de muy atrás, tiene un presente muy vivo y tiene un futuro aún más vivo, pero a ese futuro hay que defenderlo, ese legado hay que defenderlo. Y precisamente por ese legado es por lo que se crean estructuras como la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago. Evidentemente lo conseguimos personas en todo el mundo, pero vendrán otros detrás que tienen la obligación, exactamente esa obligación de recoger ese legado. Nosotros lo único que hacemos es intentar mantener ese legado en pie. La Fraternidad Internacional nace con una vocación fundamental y que está recogida en sus propios principios estatutarios, ¿no? Que es la defensa del camino, pero una defensa del camino global. El camino físico, que ya está defendido al ser patrimonio de la humanidad, tanto el camino francés como los caminos del norte, pero también hay una parte inmaterial que es fundamental también para que el camino perviva. Y ese es uno de los trabajos en los que está trabajando ahora mismo la fraternidad, en conseguir que la acogida tradicional jacobea, un elemento único en cualquier camino de peregrinación mundial, sea también declarada patrimonio inmaterial de la humanidad. Y de esa manera estamos protegiendo esa parte que no es la física del camino, pero además estamos protegiendo una parte fundamental que son los albergues en los cuales se practica. Pero el defender esos albergues estamos defendiendo el voluntariado en el camino. Precisamente uno de los aspectos que ha hecho de la peregrinación a Santiago algo con una seña de identidad. Voluntarios no solo españoles, sino de todas las partes del mundo, al igual que vienen peregrinos, que vienen a ejercer esa labor de voluntariedad. La mayoría de las veces pagándose sus propios viajes simplemente para eso, haciendo, bueno, pues una frase que se repite reiteradamente en el camino, ¿no? Devolver al camino lo que el camino me dio. Bueno, pues eso, declarándolo patrimonio inmaterial, y llevamos meses ya trabajando en ello desde la fraternidad, creemos que sería un paso definitivo para que esto se proteja, para que ese legado que tenemos quede definitivamente protegido y, digamos, este tipo de albergues y este tipo de acogida va a seguir perviviendo, porque los poderes públicos van a tener la obligación de hacerlo y de protegerlo, ¿no?
Otro trabajo en el que estamos también bastante profundizando en ello es la peregrinación de largo recorrido. Y la peregrinación de largo recorrido va un poco en contra de que se dé la Compostela por recorrer los últimos 100 kilómetros. Nosotros hemos hecho una propuesta alternativa para decir, si queremos cambiar los 100 kilómetros vamos a poner otra distancia, o podría ser que se quitara, pero en este caso nosotros la propuesta era una propuesta más abierta de 300 kilómetros, que ya en el foro que se hizo en Villafranca en conmemoración del fallecimiento, del 25 años de fallecimiento de don Elías Baliña, ahí ya se puso esta primera piedra para lograrlo. Lo que se pretende con 300 kilómetros es que la experiencia de la peregrinación de largo recorrido, que los peregrinos que así la han practicado tienen clara, que no tiene absolutamente nada que ver con un recorrido de apenas 5 días, pues que se favorezca esa peregrinación de largo recorrido. Estamos hablando también de que serían en 5 caminos: Primitivo, el norte, francés, Vía de la Plata y el portugués, unos núcleos de población como son Oporto, Zamora, León, Avilés y Oviedo, ¿no? Esa es la aportación que la fraternidad quiere hacer a ese cambio que en su momento dio sus resultados, como todos hemos visto, pero creemos que es algo que ha quedado absolutamente obsoleto y que reduce la peregrinación a una mera experiencia rápida, que es como se hacen muchas veces las cosas ahora en este momento. Y la peregrinación justamente es lo contrario de esto: es tranquilidad, es sosiego y no son prisas. Entonces, esa es otra de los trabajos en los que estamos. También a la vez trabajamos en distintos albergues con nuestros hospitaleros para que esa acogida tradicional también se materialice. Trabajamos 2 temporadas en el albergue de San Antón de Castrojeriz y llevamos 5 años en el albergue de Grado, en el Camino Primitivo, en Asturias. También tenemos la previsión de estar en más albergues. En Canfrán, por ejemplo, el nuevo albergue que va a abrir sus puertas, pues también creemos que eso no necesitamos albergues, en este caso grandes, pero sí necesitamos albergues referencia para proteger ese tipo de hospitalidad. No estamos en contra de la iniciativa privada en el camino, por supuesto, eso no tiene absolutamente nada que ver, pero sí que esa iniciativa privada, en parte, precisamente está viviendo de esas esencias de lo que significa el camino. Si las perdemos, a lo mejor la iniciativa privada tiene que cerrar porque deja de haber un determinado tipo de peregrino en el camino. Y otra obligación, por supuesto, que tenemos es que esa acogida haga del Camino de Santiago asequible a toda la gente, tenga o no tenga dinero. Tenemos que darnos cuenta que hay peregrinos de países como Polonia, como Hungría, como Bulgaria, y tenemos que romper esa idea que existe de que el Camino de Santiago es barato. No es así. Cuando caminas 30 días, aunque solo sea 50 euros diarios, solo hay que hacer una simple cuenta para saber que esas personas que vienen a caminar 30 días no es un destino barato para ellos. Entonces, esos albergues de este tipo ayudan a que sea posible aligerar un poco esa carga económica que ellos tienen para hacer posible que hagan el camino, incluso también para los jóvenes. Los jóvenes queremos que vengan al camino. Bueno, pues los jóvenes también tienen un poder adquisitivo que no es el más boyante. Siempre todos hemos sido jóvenes, y si nos permiten, desde ese punto de vista, tener una experiencia que todos creemos que es muy buena, bueno, pues también vamos a estar. Y otra parte fundamental que trabajamos en la fraternidad es la defensa del camino físico, la patrimonial. Hemos estado y seguimos estando en varios frentes. Hemos estado defendiendo a veces sacando en prensa aquellos atentados que se hacen en el camino, y en el camino francés, porque resulta que el camino francés, a pesar de ser el que tiene la mayor protección
patrimonial que se pueda tener en España, resulta que sigue habiendo agresiones que nadie toleraría en ninguna de nuestras catedrales, ni en el acueducto de Segovia. Todos pondríamos la mano el grito en el cielo, y sin embargo contra el camino físico se están produciendo continuamente, y lo más triste, que muchas veces es por parte de las administraciones públicas, se está produciendo y no está absolutamente nadie saliendo a defenderlos. Nosotros podemos estar más o menos solos, pero sí que tenemos claro que eso hay que defenderlo. Y si no queremos defenderlo, tendremos que salir de ese bien patrimonial. Nosotros creemos que eso no beneficia a nadie, pero para que sigamos adelante tendremos que defenderlo y aplicar la normativa que todos nos hemos dado para eso. Hemos estado también en la destrucción de una senda entre Rabanal del Camino y Foncebadón, en el hormigonado de la calle Real de Foncebadón, en el hormigonado de Redecilla del Camino. Hemos presentado alegaciones a 2 parques eólicos que se pretenden poner, uno en Foncebadón y otro en Trabadelo. Bueno, pues eso creemos que son las bases del futuro para que el camino siga aportando riqueza a todos. Nosotros no creemos en un camino exclusivo, no, ni que sea con unas esencias inamovibles, no, pero no nos cabe duda que hay una parte que nunca podemos perder, porque si no, perderemos todos en el futuro. Y los voluntarios quizás seremos los que menos perdamos si esto desaparece, ¿no? Entonces, entre la acogida tradicional, en forma de hacerla materializada en albergues, más conseguir, que estamos trabajando, que sea patrimonio inmaterial de la humanidad, y la defensa patrimonial del camino ante las amenazas que lo acechan, esos son los 3 ejes por los que estamos trabajando la fraternidad en estos momentos.